Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jessica Daniela Martínez Cuervo y el día de hoy vamos a hablar acerca de los tratados internacionales que tenemos en base a la biodiversidad. El primer convenio o tratado que vamos a hablar es el Convenio de Ramsar sobre los humedales en 1971. Este es uno de los tratados más antiguos dedicado a ecosistemas específicos como los humedales y su relevancia es vital porque reconoce a estos entornos como críticos para la supervivencia humana, al ser fuentes de agua dulce y hábitat integral para aves migratorias, peces y anfibios. Ese cumplimiento se articula en tres pilares fundamentales y el primero es el compromiso de designar humedales de importancia internacional para ser incluidos en la lista de Ramsar. El segundo pilar es el concepto de uso racional. El tercer pilar es la cooperación internacional, que es esencial cuando se trata de ecosistemas hídricos compartidos por varios países o especies que migran a través de continentes. También tenemos que los actores clave en este convenio son las autoridades nacionales encargadas del medio ambiente y el grupo de examen científico y técnico GET, que proporciona una base científica para la gestión de los lugares. Además, la convención colabora estrechamente con organizaciones internacionales como la UICI y BirdLife International para monitorear el estado de las poblaciones biológicas. Este tratado es de suma importancia porque es uno de los primeros que preserva la vida, especialmente pues de los humedales. El segundo tratado del que vamos a hablar es el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. Iniciamos este análisis con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el instrumento jurídico internacional más robusto para la protección de la naturaleza. Este tratado es fundamental porque fue el primero en reconocer que la conservación es una preocupación común de la humanidad y un eje del desarrollo sostenible. Sus tres objetivos son claros: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. Los actores clave en la ejecución de estos acuerdos incluyen las partes contratantes, que son 196 países que firmaron este convenio. Además, un ejemplo fundamental de esto fue la COP15, donde se aprobó el Marco Global de Biodiversidad Montreal, el cual establece indicadores específicos que que los países deben reportar obligatoriamente, como la protección del 30% de la cobertura vegetal. También tenemos unas medidas de control para que estos objetivos se cumplan y el convenio sobre la diversidad biológica se apoya en medidas de control específicas, como el protocolo de Cartagena, que regula el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados para evitar efectos adversos en la conservación. Asimismo, el protocolo de Nagoya garantiza que las comunidades indígenas locales reciban compensación por el uso de sus conocimientos tradicionales y recursos biológicos. También sabemos que las conferencias de las partes COP son los ejes centrales en la toma de decisiones sobre las acciones que se hayan llevado a cabo en cada país para el cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica. La importancia radica en que son el único mecanismo global donde se revisa el progreso y metas ambientales que cada país propone. Se negocian nuevos compromisos jurídicos y se establecen las prioridades financieras para seguir la conservación. El tercer convenio del que vamos a hablar es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, CITES de 1973. Este se encarga de regular el comercio internacional de especies para impedir que la explotación comercial ponga en peligro su supervivencia. Su importancia reside en su carácter vinculante y su capacidad para imponer sanciones comerciales, lo que le otorga una fuerza de aplicación superior a otros acuerdos. El sistema técnico CITES se divide en tres apéndices. El primer apéndice prohíbe el comercio de especies en peligro crítico como el gorila de montaña. El apéndice 2 permite el comercio controlado de especies que no estén necesariamente en peligro de extinción, pero que podrían llegar a estarlo. El apéndice 3 incluye especies protegidas en al menos un país que solicita asistencia para controlar su comercio. Acá podemos ver
El oso de anteojos es un ejemplo acá en el departamento de Cundinamarca y vemos que él se encuentra en el apéndice 1, lo que quiere decir que se prohíbe el comercio con fines comerciales de esta especie porque está en un peligro crítico. Entonces ahí podemos ver el ejemplo de el oso de anteojos. También vemos que los actores claves son las autoridades administrativas y científicas de cada país, pues son las encargadas de emitir los dictámenes de extracción no perjudicial, garantizando que la exportación no afecte la estabilidad de la población, y menos la población silvestre. El cumplimiento se ha llevado a cabo mediante el fortalecimiento de aduanas y cooperación con la Interpol para combatir el tráfico ilícito, para que la diversidad global fluya. El tercer acuerdo del que vamos a hablar es el Tratado de Alta Mar. Es el acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Este tratado entró en vigor el 17 de enero del 2026. Es el acuerdo más relevante de las últimas décadas para la protección oceánica, pues responde a un vacío legal histórico en aguas internacionales que carecían de gobernanza ambiental integral. Este tratado permite por primera vez crear áreas marinas protegidas en alta mar, fundamentales para especies migratorias como ballenas y tiburones frente a la sobrepesca. Además, establece reglas para evaluaciones de impacto ambiental en actividades industriales y regula el acceso a recursos genéticos marinos. También establece reglas para la realización de evaluaciones de impacto ambiental en actividades industriales en aguas internacionales y regula el acceso a los recursos genéticos. Los actores clave en este nuevo escenario son las conferencias de las partes COP, un comité científico y técnico que evalúa las propuestas de protección, y esto se va llevando a cabo mediante la identificación de puntos calientes de la biodiversidad de mar abierto, como el mar de Zaragoza o los dorsales oceánicos, para ser designados como primeras reservas marinas internacionales. Ahora vamos a hablar sobre la formulación y aplicación de políticas ambientales en las organizaciones internacionales, pues en Colombia juegan un papel muy importante debido a la condición del país como una de las naciones más megadiversas del mundo. Primero tenemos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta organización ha sido un actor clave en la formulación de políticas de gestión de áreas protegidas y en la integración de la biodiversidad en sectores productivos. Un ejemplo muy concreto ha sido su liderazgo en el proyecto de pequeñas donaciones, que ha permitido a comunidades locales en regiones como el Chocó biogeográfico y la Amazonía desarrollar modelos de economía circular y protección de especies amenazadas, alineando las metas nacionales con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. También tenemos el Fondo Mundial para la Naturaleza y Conservación Internacional. Desempeñan un papel técnico y de gobernanza de alta relevancia. En Colombia, estas organizaciones fueron fundamentales en la creación y consolidación de iniciativas como Herencia Colombia, un modelo de financiamiento a largo plazo que asegura los recursos necesarios para la gestión efectiva de más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. Este mecanismo garantiza que el país no solo declare zonas protegidas sobre el papel, sino que cuente con guardaparques, infraestructura y programas de restauración activa, cumpliendo así con los estándares internacionales de conservación efectiva exigidos por el CDB y las CITES. También tenemos el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que funciona como el principal mecanismo financiero que ha permitido a Colombia ejecutar proyectos de gran escala para la protección de la biodiversidad. Un caso de éxito concreto en el país es el proyecto Corazón de la Amazonía, que fue financiado por ellos y coordinado con el Banco Mundial y el Ministerio de Ambiente. Esta iniciativa ha sido esencial para la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete y la implementación de sistemas de monitoreo de deforestación en tiempo real, lo cual es una aplicación directa para los compromisos adquiridos en las COP de biodiversidad para frenar la pérdida de hábitats críticos. Y como último tenemos la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que este provee el estándar técnico a través de la lista roja de especies amenazadas, la cual es utilizada por el gobierno de Colombia para emitir resoluciones que catalogan las especies en peligro a nivel nacional.
Esta información es la base científica que permite a las corporaciones autónomas regionales y a la policía ambiental priorizar sus operativos contra el tráfico ilegal de fauna y de flora. También demostró que, que las políticas ambientales colombianas son, en esencia, la aplicación local de un marco de conocimiento y ética ambiental construido y respaldado por la comunidad internacional. Ahora vamos a hablar sobre el análisis de las políticas y estrategias nacionales. Colombia aterriza estos acuerdos mediante la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Esta política desplaza la conservación estática hacia una gestión integral que vincula el bienestar humano con la salud de los ecosistemas. El programa de pago por servicios ambientales, PSA, incentivo forestal, son estrategias de conservación incentivada que vinculan la protección de especies con el desarrollo rural. Estas políticas permiten compensar económicamente a comunidades locales por preservar hábitats críticos como bosques de niebla y páramos. Técnicamente, este enfoque reduce la presión sobre la frontera agrícola y mitiga la pérdida de biodiversidad mediante la creación de corredores biológicos que facilitan el flujo genético de especies amenazadas. Y la estrategia y Plan Acción Nacional para la Biodiversidad funciona como la hoja de ruta para cumplir el marco Cumming-Monterrey. Este enfoca en metas ambiciosas como la restauración de ecosistemas degradados y la movilización de recursos mediante el canje de deuda por acción climática, promoviendo la bioeconomía como alternativa de extractivismo. Para combatir la extracción ilícita, la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Tráfico Ilegal coordina esfuerzos con el Ministerio de Ambiente, las CAR y la Fuerza Pública que lideran una labor técnica que incluye el fortalecimiento de centros CAP y sistemas de trazabilidad biológica. Además, el impacto estratégico de la COP16 en Cali para la gobernanza nacional fue el hito de diplomacia ambiental más relevante para Colombia, pues eso permitió liderar la agenda del sur global, promoviendo la participación de pueblos indígenas en la CDB y consolidando el paradigma de paz con la naturaleza como una prioridad de seguridad social. Además, el análisis de desafíos y oportunidades en la aplicación de los acuerdos muestra los desafíos y oportunidades en la aplicación de estos. El principal reto es armonizar las metas de conservación con la realidad socioeconómica en zonas afectadas por el conflicto armado y la minería ilegal, donde la debilidad institucional dificulta el monitoreo de especies. Pero sin embargo, surge la oportunidad histórica de certificar créditos de biodiversidad y emitir bonos verdes, convirtiendo el capital natural en un activo financiero. Colombia tiene un gran potencial y lidera un modelo de sostenibilidad a largo plazo que puede atraer a inversores extranjeros basados en la protección efectiva de su megadiversidad. Y así finalizamos este video. Gracias.